Hola queridos hermanos, reciban un afectuoso saludo y sean todos ustedes bienvenidos a mi escuela sabática. En esta semana estamos estudiando la lección número 3 del primer trimestre de este año. Realmente las instrucciones que estamos recibiendo no es otra cosa más que el entrenamiento para aprender a ser discípulos. Y ser discípulos es adquirir la disciplina a través de la enseñanza de un maestro. Y en este caso estamos estudiando las lecciones del maestro para hacer discípulos. Valga la redundancia. El título de la lección de esta semana es El discipulado y la oración. Alguien dijo que nadie pudo vivir como Cristo vivió porque nadie ha orado como Cristo oró. En realidad, nosotros podemos hacer planes para realizarlos todos los días, día con día, semana tras semana, mes tras mes y año con año. Pero si nosotros hacemos los planes, son solo planes. Recuerde que la Biblia dice, el caballo se alista para la batalla, pero es Jehová quien da la victoria. Por lo tanto, Jesucristo ponía todos sus planes en las manos de Dios y pedía de Dios la bendición para esos planes. Y de eso es lo que se trata la lección de esta semana. En esta semana vamos a descubrir, a estudiar y a aprender temas muy interesantes. Por ejemplo, ¿cuál es la compasión comprobada con el tiempo? Esa compasión que Jesucristo nos enseñó, vamos a comprobarla con el tiempo. Seguidamente, vamos a estudiar cuál es el tiempo para orar y cuál es ese mejor tiempo. ¿Es en la mañana, en la madrugada, en el día, durante el día, todo el día o por la noche? Eso vamos a estar entendiendo. Pero también vamos a aprender quién dio una enseñanza sin límites. La Biblia dice, orar sin cesar. Y ahí está realmente la respuesta. Seguidamente, vamos a comprender cómo Jesús nos mostró una compasión sin límites. Y esta compasión nos lleva a lo que es el tema número 5, donde vamos a disfrutar, que es la compasión duplicada. ¿Cómo aprendemos eso? Eso vamos a aprender durante toda esta semana. Estudiemos la lección de esta semana y recibamos la bendición que nos manda nuestro Padre Celestial. Muy bien. El versículo para memorizar de la lección de esta semana se encuentra en el libro de San Juan, el capítulo 17, el versículo número 21. Y 20 y 21, perdón. Y Jesús dijo estas hermosas palabras cuando él estaba orando por sus discípulos. Oiga, que son palabras poderosas, porque él estaba orando por los discípulos y por los discípulos que los discípulos irían a hacer. La Biblia dice así, mas no ruego solamente por estos, refiriéndose a sus discípulos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Oiga bien, él ora por sus discípulos y por los que han de creer en mí, dijo Jesús, por la palabra de ellos. Pero dice aún más, me llama más grandemente la atención. Él está orando para que otros crean que Cristo es el enviado por medio de los discípulos. Pero le dice algo más interesante, versículo 21, para que todos sean uno. O sea, él estaba orando con un propósito, para que otros creyeran y que esos otros que creyeran vinieran a ser uno. Como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, para que sean uno como Cristo y el Padre y el Hijo. Que también ellos sean uno en nosotros. Oiga bien, ¿cuál es el propósito de esto de que todos sean uno? Que hablen una sola misma cosa, que crean una sola misma cosa, que prediquen una sola cosa. Bueno, lo sigue diciendo allí. Para que el mundo crea que tú me enviaste. La oración tiene un propósito, la oración tiene una meta, un fin, tiene un porqué y un para qué. Alguien dijo que la oración es abrir nuestro corazón a Dios como a un amigo, hablar con Él, decirle lo que sientes, lo que te preocupa, lo que te hace feliz, lo que te pone triste, lo que te pone alegre. En todo tiempo hay que orar. Sigo
en la introducción de la lección de esta semana. Dice, sea lo que fuere que hagamos, oiga bien, sea lo que fuere que hagamos, en las obras por las almas, cualquiera que sea el programa de evangelizador que preparemos, hemos de orar fervientemente por aquellos que procuran alcanzar. Yo me acuerdo de una hermana llamada la hermana Verónica, en la iglesia donde yo me bauticé. Esta hermana cada vez que venía a la iglesia, sobre todo los días miércoles, ella decía, hermanos, ayúdenme a orar por el fulano de tal. Hermanos, ayúdenme a orar por la fulana de tal. Hermanos, ayúdenme a orar por el fulano, la fulana, el fulana. Ella decía los nombres de las personas que ella visitaba y pedía oración. ¿Y saben qué? Esa hermana era una tremenda ganadora de almas. Así es que hemos de orar fervientemente por aquellos que procuramos alcanzar. Hemos de orar sin cesar por ellos. ¿Para qué? Para que se puedan lograr los cambios que solo el Espíritu de Dios puede hacer. ¿Qué cambios poderosos pueden ocurrir si la oración ferviente y constante está en el centro de nuestra metodología? No estamos diciendo que los métodos para evangelizar no son buenos. Los métodos son buenos, pero métodos sin la estrategia de Jesús con oración son solo métodos. No sirven para nada. Son métodos humanos, no son los métodos que Cristo estableció. Hay que orar por las almas. Sigo leyendo. Pedir oración por las almas por quienes trabajáis. Presentarlas delante de la iglesia como objetivo por los cuales suplicar. Hemos de suplicar por estas almas. Está bien llevarlas como visita, pero ore por ellas, pida por ellas, para que el Señor les revele el plan de salvación. Estudiemos la lección del día domingo, descubramos qué nos dice en este día la lección, con el tema que es compasión comprobada con el tiempo. Muy bien. La lección del día domingo nos muestra claramente lo que es la compasión comprobada con el tiempo. Y cuando se refiere aquí a la palabra tiempo, se refiere a la manera como se va desarrollando nuestra vida cristiana a lo largo de toda nuestra experiencia, desde que tú creíste hasta la fecha de hoy, desde que yo comencé a creer en Cristo hasta la fecha de hoy. Y la compasión se demuestra a través del tiempo. La Biblia registra que Jesucristo llegó a un lugar donde había una muchedumbre de personas y estaban todos necesitados, estaban cargados, desesperados, afligidos. Y dice que la Biblia dice que Jesucristo los vio, que estaban como descarriados, como ovejas sin pastor. Y dice la Biblia también que al verlos Él tuvo compasión por ellos. En este día la lección nos refiere a algo muy interesante. Con frecuencia la oración nuestra está centrada en uno mismo. Quizás al comienzo tuviste un tipo de oración y hoy tienes otro tipo de oración. También nosotros mostramos como que tenemos una lista de deseos. Señor, quiero esto, quiero esto, quiero esto. Y seguimos pidiendo, seguimos buscando cómo obtenerlo. Como que Jesucristo fuera quizás alguien a quien solo le debemos pedir, pedir y pedir. Y eso está bien, pero nuestras peticiones no deberían de ser egoístas delante del Señor. Nuestros motivos por los cuales orar no deberían de estar egocentrados en nosotros mismos. Ahora, hay personas que dicen, no, es que lo que pasa es que se tiene que orar de rodillas. Y eso está bien, es una manera de demostrar físicamente nuestra humillación ante nuestro Padre Celestial. Pero no se olviden que alguien allá en el cielo también se arrodillaba de una manera falsa. El maligno se arrodillaba y decía a los otros ángeles que le siguieron a él, arrodíllense, arrodíllense para orar, para reverenciarlo. Era de una manera falsa, era egoísta, era maligna. Entonces Jesucristo advirtió sobre estas cosas y dijo que nos guardáramos de hacer oraciones largas delante de la gente para ser vistos por los hombres. Ese es otro tipo de oración egoísta. De tal manera que nuestras oraciones deben de ser humildes, sencillas y con un carácter de intercesión. Dice aquí, sin embargo, la oración intercesora se concentra en las necesidades de otras personas, eliminando así la probabilidad de una motivación egoísta. El ego debe de ser desterrado. Recuerden, orar es como el aliento del alma. No deben de estar manchadas por el deseo de gratificación personal nuestras oraciones.
Estas conversaciones demuestran la abnegación, compasión y un anhelo ferviente por la salvación de otros. Recuerden, Jesucristo oró por nosotros para que fuéramos unos, para que otros creyeran. Nosotros debemos de orar para que esos que todavía no creen lleguen a creer. Me llama grandemente la atención porque en este día la lección presenta la experiencia de Daniel. Daniel le trabajó a todos los gobiernos de los babilónicos vez tras vez, que salía un gobierno, entraba otro, Daniel le ayudaba o trabajaba para el gobierno. Y yo imagino que Daniel ha de haber prosperado mucho, tenía casa, tenía bienes, tenía riqueza, es más, a lo mejor hasta estaba de alguna manera ya retirado. Pero aquí presenta que Daniel estaba leyendo el libro de Jeremías, y ahí se encontró con que tal vez sus amigos ya habían muerto, los otros 3 jóvenes hebreos, ¿se acuerdan? Los otros 3 que fueron llevados con él cautivo. Y el profeta Daniel dice algo interesante. Dice, hemos pecado siendo rebeldes y nos hemos apartado de tus ordenanzas. Tuya es la justicia, oh Señor, y nuestra la confusión de rostro. Reyes, príncipes y nuestros padres, todos ellos se descarriaron. Todo este mal vino porque nosotros hemos pecado y no hemos implorado. Oiga bien, el profeta Daniel se incluye a sí mismo. ¿Sabe qué, Señor? Todo esto que está pasando, todo este montón de problemas que vemos, todo esto ha pasado porque nosotros nos hemos apartado de ti. No hemos implorado, no hemos orado, no hemos buscado tu rostro. Por eso estamos confundidos. En realidad, yo no sé cómo oras tú. Yo sí sé cómo yo oro. En realidad, mi experiencia de oración es, bueno, para mí es muy interesante. Yo no oro solo por mí, aunque oro por mí y por mi familia. Oro por mis vecinos alrededor, oro por mi barrio, oro por el pueblo, oro por la ciudad donde vivo, oro por las ciudades aledañas, al norte, al sur, al este, al oeste, oro por las otras naciones donde están mis familiares, mis seres queridos y mis hermanos adventistas del mundo entero. Yo no sé cuál es tu oración, pero en realidad quiero decirte que la lección pasada, que era la lección de la Reforma, me hizo volver a orar por las noches. Por las noches, yo oro por la mañana, levantarme, a la hora de comer, cuando voy a salir, cuando regreso, pero no siempre oro de rodillas. Hay veces yo oro mientras manejo, hay veces yo oro mientras como, hay veces yo oro hasta cuando me acuesto oro, o en la noche me levanto a orar. Así es que la compasión por las almas debe de ser comprobada a través del tiempo. ¿Por quién oras tú? ¿Quién ora por ti? El Señor dijo, orad los unos por los otros. Así es que recuerda que la oración es el aliento del alma y la compasión comprobada se demuestra con una oración que no es egoísta. Hemos de orar por aquellos que han de venir al conocimiento de la verdad de nuestro Señor Jesucristo. Descubramos qué nos dice la lección del día lunes y estudiemos este tema que es tiempo para orar. Muy bien, en la lección del día lunes es una lección bien profunda que nos puede ayudar a elevar nuestra mente más allá de lo que nuestros ojos carnales pueden ver. Piensen lo que realmente es la oración. Cómo nosotros, personas, seres humanos débiles, mortales y pecadores, tenemos acceso directo ante la majestad divina, ante el Creador. Tenemos una línea directa para la cual nosotros podemos llamar y tener acceso directo al Padre por medio de nuestro Señor Jesucristo. Él siendo el creador del universo, Él tiene la disposición de recibir todas nuestras peticiones. Cristo se vistió de carne humana, aceptando las limitaciones de la humanidad. Él también sintió la necesidad de comer, de beber, de dormir. Era como uno de nosotros delante de Dios, pero era Dios. Aunque delante del Padre no estaba en la misma posición de los pecadores caídos, incluso Jesús, como humano, veía la necesidad de la oración. Lo que estoy tratando de hacer aquí es un contraste entre cómo Cristo, siendo de origen divino, vino a este mundo, y a pesar que Él era divino y tenía todo el poder en sus manos, Él utilizó la oración como un medio de relación y comunión con el Padre. La oración nos eleva hacia el Padre, y esta oración puede hacer que vengan ángeles
a nuestra ayuda, a socorrernos en momentos de prueba, de tentación y de lucha. Me impresiona grandemente los versículos que tienen esta lección en este día, porque dice que Jesús despidió la multitud y subió al monte a orar en un lugar apartado donde él estaba allí solo. Dice también más adelante que levantándose muy de mañana, cuando todavía estaba oscuro, se iba a un lugar desierto y allí él oraba. También nos muestra en una faceta donde dice que su fama se extendía, o sea, la fama de Jesús. La multitud empezó a buscarlo para que le hiciera milagros, para que le hiciera sanaciones. Pero él, en vez de buscar más fama, lo que hizo se fue a un lugar apartado para orar. O sea, la fama a Jesús no se le subió a la cabeza. Él sabía que tenía que tener la primera comunión y relación era con el Padre y no con la multitud. Así es que en aquellos días, dice que Jesús en aquellos días se fue al monte a orar y que pasó allí orando toda la noche. Esto me acuerda cuando tuve la primera campaña como laico. Nos mandaron a un pueblo donde estábamos allí, un montón de laicos dando estudios bíblicos, y una noche me desperté, estaba yo recién entrado a la iglesia, tenía unos 3, 4 meses, 5 meses lo más, cuidado menos. Y allí me encontré con un hermanito, un muchacho joven, hoy es pastor. Estaba allí David estaba postrado en la cama. En la madrugada yo me desperté y lo encontré. Lo interesante es que David estaba dormido. Estaba postrado, pero estaba dormido. En la noche sintió la necesidad de orar, pero tal vez su cansancio era tanto que él se durmió mientras oraba. Nosotros que somos débiles, fáciles de dormirnos, debemos de buscar más de Dios por medio de la oración. Cristo enseñó el modelo de vida de oración. Él oraba por la mañana, por las tardes, antes y después de predicar. Jesús oraba en lugares solitarios. Jesús se unía al Padre espiritualmente por medio de la oración. Así es que si nosotros, sus discípulos, que somos débiles, pecadores, frágiles, mortales, ¿cómo no vamos a buscar al Señor en oración? Nosotros dependemos de nuestra comunicación con el Padre. Orar es el acto de abrir nuestro corazón a Dios como un amigo. No es que se necesite esto para que Dios sepa lo que somos, sino a fin de capacitarnos para recibirlo. La oración no baja a Dios a nosotros, antes bien, dice, nos eleva. Así es que es tiempo de orar. ¿Cuándo hay que orar? En todo tiempo. No solamente de rodillas, no solamente de pie, no solamente sentado, no solamente acostado. Orar sin cesar, dice Tesalonicenses. Dice que si tenemos fe, podemos mover las montañas. Podemos pedir y os será hecho. Pero tenemos que perdonar y ser perdonados para que tengamos ese poder. En otras palabras, cuando oramos, el Espíritu de Dios viene a nosotros y eso nos capacita y nos da poder. Dice el Señor, pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en el cielo os dará el Espíritu Santo a quienes se lo pidan? Así es que hay que buscar, hay que llamar, pedir hasta que nos sea dado. Dice pedir, buscar, llamar hasta que recibáis. El que crea en mí, dijo Jesús, las obras que yo hago también él las hará. Y me gusta cómo dice Jesús o cómo cierra esta parte. Dice, y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Él lo hará, dice, y hará también aún mayores estas obras. ¿Por qué? Porque yo voy al Padre. Esa es la promesa del Señor Jesús. Entonces, ¿cuándo debemos de orar? ¿Cómo debemos de orar? Hemos de orar siempre. No importa la posición. Hay ocasiones en las cuales usted va a poder orar de manera de rodillas, pero no siempre. Así es que hemos de orar en todo tiempo. Descubramos qué nos dice la lección del día martes. Aprendamos de esta enseñanza con el tema que es enseñanza sin límite de tiempo. Muy bien. La lección de este día es una lección que nos invita a tener oraciones en todo tiempo. Es la enseñanza sin límite de tiempo. En otras palabras, no hay una forma predeterminada ni hay un límite de tiempo para orar. Hemos de orar en todo tiempo. La oración vincula en forma milagrosa a las almas infinitas con su Creador.
Y así la oración es un adhesivo espiritual que nos une al Padre Celestial, a todos los creyentes. El apóstol Pablo dice, mas tú, dice, cuando vayas a orar, ve a orar, dice, sin cesar. O sea, hemos de orar frecuente y permanentemente, sin desmayar. Recuerda que el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Y el que persevere orando y obrando la salvación, eso va a ser una gran diferencia. El Señor Jesucristo dice, mas tú, cuando ores, entra en el aposento y cerrada la puerta, ora tú a tu Padre que está en los cielos. Y tu Padre que te ve ahí en los secretos te va a recompensar en público. El consejo de Cristo es, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. ¿Por qué? Porque todo aquel que pide, recibe, todo aquel que busca, halla, y todo aquel que llama, se le abrirá. Así es que si tú no hablas con tu Padre Celestial, ¿qué milagros vas a ver? Debemos de confiar en Dios, en sus promesas. Sus promesas son fieles y verdaderas. Él no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. El creyente sincero confía en la capacidad de Dios de cumplir sus promesas. Nunca alguien ha planteado un pedido que intimide a Dios. Su autoridad es ilimitada, sus fuerzas son inigualables, de tal manera que no tenemos que ver para creer, tenemos que creer para ver la gloria de Dios. Eso fue lo que le dijo el Señor Jesús a Marta, le dijo, no te he dicho que si creyeres veréis la gloria de Dios. No es que tenemos que ver para creer, tenemos que creer para poder ver las grandes obras de salvación. La fe es sencillamente confiar en lo que podemos ver. La verdadera fe es confiar en Dios cuando no podemos ver. De tal manera que mientras camines por la fe, tendrás que confiar en Dios aun cuando no veas que las cosas resultan como tú esperabas. Hay veces lo que nosotros pedimos a Dios no es lo que nos conviene. Hay veces pedimos cosas que ni imaginamos. Y ten cuidado con lo que tú pides a Dios, porque Dios te lo puede conceder. Yo he estado claro que hay oraciones que son intercesoras. Hay oraciones que son de reprensión, hay oraciones que son de alabanza, de gratitud, de agradecimiento a Dios. Así es que el Señor Jesús dice, mas vosotros pues oraréis así, Padre nuestro que estás en los cielos. Y mientras estás orando, te acuerdas que tienes algo contra tu hermano tiene algo contra ti. Pide oración para perdón tuyo y perdón de él. Así es que debemos de decir, no orar como caprichosamente, de una manera podemos decir como para presumir, Dios me va a dar esto porque yo le pido esto. No, 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 esos son caprichos humanos. Así es que la fe no es presumir, usted confíe en la palabra total y absoluta de Dios. La confianza no debe de confundirse con arrogancia o la insolencia. Tenemos que tener la osadía de acercarnos a Dios, pero con humildad. Sigo leyendo, el espíritu perdonador es otra indicación de humildad. A nosotros mismos se nos perdonó tanto que debemos de hacer lo mismo. Así es que si recibiste de gracia, dad de gracia. Alguien oró por ti para que vinieras a la fe, y tú y yo tenemos que orar por aquellos que todavía no conocen del Señor. Aprendamos de la lección del día miércoles y descubramos qué nos dice en este día la lección con el tema que es compasión sin límite de tiempo.